Bienvenidos. Vamos a ver ahora un problema de carga axial para entender un poco cómo se utiliza esta teoría nueva que hemos visto. La siguiente barra posee tres secciones transversales circulares con diámetros diferentes. D para esta sección, 1.5D esta sección y 2D esta sección, de menor a mayor respectivamente. Adicionalmente, se conoce el módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia. Este es el módulo de elasticidad y este es el módulo de fluencia. Fíjense que las unidades son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Se pide A, el valor de D, es decir, de este valor de D, la sección transversal, para que ninguna de las secciones falle empleando un factor de seguridad de 2. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Y B, obtener el desplazamiento axial de la sección en E. Bien, entonces, en primer lugar vamos a obtener el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Al hacer el diagrama de cuerpo libre desaparece este empotramiento, pero en principio de este empotramiento debería aparecer una carga vertical, un momento y una carga axial. La carga vertical, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, ningún elemento tiene una carga vertical. Estamos despreciando el peso, por lo tanto sumatoria de fuerzas verticales me va a decir que esa reacción vale 0. Y si pensamos que todas estas cargas están aplicadas sobre el eje de este elemento, entonces todos están a la misma altura, por lo tanto ninguna carga tampoco hace momentos. Entonces la única reacción que va a aparecer va a ser una reacción axial. Haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, me queda que RA más 1000 menos 5000 más 2000 es igual a 0. Es decir, RA más 1000 menos 5000 más 2000 es igual a 0. De donde se obtiene que RA debe ser igual a 2000 kilogramos fuerzas. Ahora, fíjense que tengo el tramo AB, el tramo BC, el tramo CD y el tramo DE. En cada uno de esos tramos, yo tengo un área que es uniforme. Es decir, el área entre A y B es uniforme. El área entre B y C es uniforme. El área entre C y D es uniforme, a pesar de que no es el mismo. Entre C y D es uniforme y vale 1.5D, a pesar de que entre B y C vale 2D. Y lo mismo en DE. La carga también es uniforme entre esos tramos. Fíjense que no hay cargas distribuidas o otra carga, por ejemplo, entre A y B. No hay ninguna otra carga más allá de la que se encuentra en A y la que se encuentra en B. Entre B y C pasa lo mismo. De hecho, puedo ir más allá. La carga se mantiene uniforme entre B y D directamente. Y así sucesivamente. El material también es el mismo para todos. Por lo tanto, el módulo de elasticidad es uniforme para cada uno de los tramos. Entonces, podemos utilizar las ecuaciones que ya hemos visto para cada uno de los tramos por simplicidad. Vamos a obtener ahora las cargas axiales, los valores de la carga P para cada uno de estos tramos. Vamos a hacer un corte acá. Vamos a cortar. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre resultante. En principio, si cortamos acá y nos quedamos con el lado izquierdo, lo que vamos a observar es, en primer lugar, el punto A con la reacción A, que ya sabemos que vale 2000 kilogramos fuerza, una longitud X, que en principio puede valer cualquier valor entre 0 y 1 metro. No puedo llegar al metro porque aparecería esta otra fuerza y me estaría saliendo del tramo AB. Y me sale la fuerza interna, que voy a llamar NAB. Generalmente las fuerzas axiales, las cargas axiales se les conoce con N. Nuevamente, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtengo que NAB es igual a RA. Donde, como RA vale 2000 kilogramos fuerza, NAB va a valer 2000 kilogramos fuerza. Fíjense que si veo el dibujo, esta fuerza está comprimiendo al elemento. Por lo tanto, esta es una carga de compresión y lo voy a señalar con un paréntesis C. Esto es una carga de compresión. Vamos a evaluar el siguiente tramo, que es el tramo BC. Haciendo nuevamente un corte en el tramo BC, se obtiene lo siguiente. Va a aparecer nuevamente la carga RA, va a aparecer una carga de 1000 kilogramos fuerza en el punto B. Fíjense que la distancia entre A y B sigue siendo de 1 metro, pero de ahí en adelante vale X, siendo X un valor entre 0 y 1. Y aparece la reacción interna, la fuerza interna NBC. Haciendo nuevamente sumatoria de fuerzas en X igual a 0, RA más 1000 menos NBC es igual a 0.
RA vale 2000, NBC no lo conozco, lo despejo y me queda 3000 kilogramos fuerza. Nuevamente, NBC está a compresión, por lo tanto, agrego su signo de compresión acá. Vamos a hacer lo mismo en el tramo CD. Se realiza el corte, fíjense que aparece aquí la carga, aparece la carga en B, la carga en RA, pero en C realmente hay un cambio de sección, sí, y eso va a afectar los esfuerzos, pero realmente no hay alguna fuerza aplicada acá. Por lo tanto, este diagrama de cuerpo libre es prácticamente el mismo que teníamos anteriormente en el tramo BC. Por lo tanto, N entre C y D es lo mismo que N entre B y C. Si hago la sumatoria de fuerzas en X, obtengo que NCD es igual a NBC igual a 3000 kilogramos de fuerza a compresión. Vamos a hablar el último tramo. Yo pudiera nuevamente haber hecho el corte y quedarme con el lado izquierdo. Entonces me aparecería esta carga de 2000, esta de 1000 y esta de 5000. Pero es más fácil sencillamente hacerlo hacia la derecha y solamente me va a aparecer esta carga de 2000. Este es el diagrama, este es el punto E, este es el punto donde estoy cortando, me aparece la fuerza interna del tramo de E. La longitud sigue siendo X un valor que empieza aquí desde 0 hasta algo menor a 1. Y finalmente, haciendo la sumatoria de fuerzas en X, se obtiene que N de E es igual a 2000 kilogramos de fuerza. Pero en este caso no es a compresión, porque no estoy comprimiendo el elemento, lo estoy traccionando. Por lo tanto, se le coloco una T de tracción. Vamos a estudiar otro método para haber obtenido estas mismas cargas, que es haciendo un diagrama de fuerzas axiales. Esto es un diagrama que realmente facilita un poco ese proceso de andar haciendo muchos cortes y nos permite obtener cuánto van las cargas axiales un poco más fácil. Vamos a pensar que para cada punto de interés de la estructura vamos a marcarlo con una línea punteada para separar un poco el problema. Vamos a marcar una línea que define el cero del diagrama de fuerzas axiales. Este diagrama tiene que empezar en 0 y terminar en 0. Y ahora, vamos a empezar a dibujar las cargas. Si la carga, yo voy a moverme de izquierda a derecha. Empiezo por acá, llego a A. Luego me muevo, llego a B. Me muevo, llego a C. Y así sucesivamente hasta llegar a E. Si la carga está hacia la derecha, significa que está comprimiendo y por lo tanto vamos a pensar que es negativa y la vamos a graficar negativa. Si estuviese hacia la izquierda como este, vamos a pensar que está traccionando y por lo tanto es positiva. Entonces yo me muevo desde la izquierda hacia acá, llego a A y consigo esta fuerza de 2000 kilogramos fuerza. Hacia la derecha, por lo tanto me comprime, es negativa. Entonces empecé en 0, bajo 2000. Entre A y B no hay ninguna carga, así que me mantengo constante. Luego en B tengo otra carga hacia la derecha, por lo tanto es de compresión y por lo tanto es negativa. Voy a bajar 1000 hasta llegar a 3000. Entre B y C no hay cargas, así que me mantengo constante. Fíjense que entre C y D tampoco hay ninguna carga. Esta carga está aplicada en el punto D, así que entre C y D no hay ninguna carga. Entonces me vuelvo a mantener constante entre C y D en menos 3000. Finalmente en D consigo una carga, pero esta es de tracción, no de compresión. Así que voy a asumir 5000. Yo estaba en menos 3000. Si subo 5000, me quedan 2000 positivos. Quedo acá. Entre D y E no hay cargas. Y al llegar acá, esta es una carga que sí tengo que tomar en cuenta, es 2000. Va hacia la derecha, por lo tanto considero que es de compresión y voy a bajar 2000. Como yo ya estaba en 2000, voy a bajar hasta 0. Por lo tanto, el diagrama cerró y cerró bien. De estos diagramas se saca que aquí la estructura está compresión, aquí está compresión, aquí está compresión, aquí está tracción y obtuve los mismos valores que había obtenido anteriormente. Fíjense que entre A y B tenía 2000 a compresión, aquí dice 2000 a compresión. Entre B y C 3000 a compresión, aquí está 3000 a compresión. Lo mismo para CD y en D tengo 2000 a tracción, que es lo que se muestra acá. Este es un diagrama que pudimos haber hecho para obtener todo esto sin haber realizado los cortes. Vamos a parar acá y ahora continuamos.